una identidad espiritual que tenemos nosotros. En Primera de Corintios vemos que en el capítulo 4:3, si alguien lo puede buscar, nos dice, nos habla de los profetas. Los profetas son distintos a lo de hoy en día, o sea, por la clasificación, porque eran videntes. En ese tiempo, ustedes saben, si alguien tiene, amén. Amén. Pueden hacerle reverencia a la palabra. ¿Qué dijo Corintios? Corintios capítulo 4:3. Amén. Ajá. 1 Corintios capítulo 4. 4:3. Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1 Corintios 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. El 14:3, mira, a ver, porque puede ser que haya nosotros somos errados, nos confundimos, a veces escribimos mal. Amén. 14:3. Ajá. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, ahí es que está lo que es un profeta. Aquí lo dice en este capítulo, no da lo que dice el profeta. Dice que en el Nuevo Testamento y el Viejo son diferentes. Porque voy a hacer hoy un enfoque de lo que es un profeta. O puede ser la característica, puede ser lo que cada uno de nosotros venimos a ser llamado por Dios para profetizar. Nadie sabe quién de nosotros puede ser un profeta, pero ya vemos en lo que dice la palabra que Dios escoge a una persona. Dice que un escogido de Dios no tiene que ser una persona que sepa, una persona muy inteligente. Dice que Dios capacita, o sea, Dios capacita a la persona por ejemplo, si tú tienes un llamado, Dios te capacita, porque así es. Dios hace un llamado a una persona para que profetice algo a través de un sueño. Entonces, seguimos hablando de la calificación que son distintas al Viejo Testamento. Por ejemplo, en el Viejo Testamento los profetas fueron videntes. Ellos eran videntes que el Espíritu Santo que moraba en ellos, porque ellos tenían revelaciones a todo lo que iba a suceder. Pero ¿cómo sabían que ellos eran unos profetas? Porque sucedía al tiempo, porque el tiempo Dios es el que lo tiene. Entonces, vemos que en lo que eran los profetas del Viejo Testamento, tenemos principalmente en los tiempos de Daniel, Ezequiel, Jeremías y Isaías. Todos esos profetas eran a través de sueños que iban y esperaban el tiempo de Dios, que Dios le hablaba
a través de sueños. Entonces se habla de los profetas porque hablan antes que sucediera cualquier acontecimiento. Es palabra de consuelo de parte de Dios. O hablar lo que es de Dios. En realidad, palabra de restauración, llamamiento de Dios. Un profeta tiene que estar alineado a la palabra. Una alineación. Esconderse o prácticamente escondido en la cueva. Tiene que estar solo. A veces los profetas se aíslan de la persona porque necesitan ese tiempo. Ustedes saben todo el tiempo de la profecía que se va, qué es lo que va a suceder. Ellos tienen que tener un alineamiento y esperar, esconderse en la cueva a esperar la palabra, a esperar el sueño. Fíjense bien que Dios primero habló al hombre. Vamos a hacer un enfoque general. Dios levantó primero. Dios se comunica directamente con el pueblo. O sea, desde Génesis, vamos a Moisés, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. En ese entonces, ya la mayoría sabemos la historia de Moisés, cómo él luchó con su pueblo y cómo él hablaba directamente con Dios, se subía a lo alto y hablaba directamente con Dios. Pero él tenía sus debilidades porque el pueblo era duro de corazón y llegó a destrayar la tabla y como airarse con Dios. Pero ¿qué pasa? Pedía el perdón y volvía otra vez a reencontrarse con su padre, con Dios. Entonces, después de ese acontecimiento de Josué, fue el último Josué, entonces Dios habló a través de los jueces. Se comunicaba la palabra a través de jueces. Entonces Dios levantó jueces en ese tiempo. En ese entonces no había rey. En Jueces 21-24, alguien puede buscarlo rápidamente, porque yo así lo tengo, pero quiero que hacer partícipe al pueblo. Jueces 21-24. Tiene 24, amén. Amén. Puede leerlo, por favor. Jueces 21-24. Los israelitas se fueron entonces de ahí, cada uno a su tribu y a sus familias. Cada uno de ellos salió de ahí para su heredad. Entonces, ustedes saben que la división de la tribu, ellos, después de Josué, dejó dividido la tribu, cada uno por su nombre. En la época de Josué, que fue el que le siguió a Moisés, todo el pueblo fue obediente. Fue una cosa constante, oración, dedicación. El pueblo estaba levantado y Dios escuchaba la voz de Josué. En eso, cuando levantó los jueces, vino ahí en Jueces, creo que 4:4, comienza y aparece una mujer como supuestamente una mujer que se llamaba Débora. No sé si lo recuerdan. Era una gobernadora y ella gobernaba en Israel. Eso fue en Jueces.
Y ella profetizó, o sea, era profeta. Era una profeta y profetizó en 4:4. El que va apuntando lo puede apuntar. Después, porque estoy haciendo como un enfoque de lo que es los profetas y cómo eran los profetas de antes. Entonces, vino Dios y se comunicó con el hombre a través de los jueces. Habían gobernadores. Aparece una profeta, que fue Débora. Pero Dios se comunicaba con los jueces. Hacían los juicios y ya no voy a introducirme en ese versículo porque es bien largo, puede ser bien largo, pero es bien bonito y ahí se aprende mucho. Después, era ella una gobernante, pero profetizó, porque como se clasifica los profetas como 5 libros, o sea, será por su grosor, 5 libros proféticos que lo escribió Ezequiel. Fueron 5 libros, pero fueron 4 profetas. Fue Ezequiel, Jeremías, Daniel y Isaías. 4 profetas y escribió los 5 libros creo que por eso que le dicen los profetas mayores. Creo que era por el grosor de los libros que ellos decían, pero ya más adelante fueron 12 libros, que ahí está Amón, ahí está Osea, están 12 fueron, y todo era un llamamiento que Dios, voy a hacer un enfoque rápidamente por el tiempo, pero quiero dejar algunos versículos y algunos entendimientos para que me vayan entendiendo cómo se clasifica el viejo testamento profético. Y fíjense bien que anoche estaban hablando del profeta Daniel, que en el 7 habla de los 4 espíritus, pero Ezequiel tiene casi lo mismo, que tiene las ruedas, que tienen ojos, y son espíritus vivientes, pero son sueños, son revelaciones que Dios le da, y dice que a Ezequiel y lo que es Ezequiel y Jeremías, que tenían esas visiones tan profundas, que eran revelaciones de sueños, le dijo a Ezequiel que agarrara, eran como una cosa, unos seres vivientes, que agarrara un carbón encendido, y en eso era la visión. Son cosas bien profundas que si tú tienes que leer Ezequiel entero. En Jeremías, porque Jeremías era un joven, igual que Daniel, que era un adolescente, y llegó a ser instruido de todo eso, pero comenzaron los sueños de Daniel, y Daniel, no solamente en el rey Nabucodonosor, el rey que estaba puesto ahí, no me recuerdo el nombre, era muy bien malo, pero tenía como que se le ablandó el corazón, y le dijo, porque él le interpretaba sueños, pero en eso
tenían que doblegar a Daniel en algo. ¿Por qué? Porque el Dios, ellos sabían lo que le tiraban a ellos. Tú no te tienes que volver atrás. Tú tienes que saber lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está al lado opuesto. En el lado derecho está Dios y aquí está. Si tú dejas que el enemigo te domine, por eso es que tenemos que tener siempre la palabra clara. Esos profetas no se crean que era fácil. El profeta Jeremías, que le decían el profeta llorón, el que lloraba mucho, pero él tuvo mucha tribulación. Estaba corriendo, lo iban a matar. Él cree que a él lo alimentó, yo creo que fue porque cada uno de ellos tuvieron que estar en una cueva, irse y tal y esperar la voz de Dios. Es terrible lo que pasó en todo eso, en todos esos tiempos de esos proféticos, pero eran cosas que pasaban y ellos mismos sabían y Dios lo cubría. Dios le decía el tiempo y la hora que deberían de acontecer y salir de su cueva. Bueno, ya el tiempo, vete, como le digo a Jeremías, y vete y haz lo que yo te he hablado. Porque Jeremías agarró y dijo que tuvo un sueño con una ramita de almendra, no sé. Entonces dice que ese soy yo, le dijo Dios, porque Dios hablaba directamente. Ese soy yo que te estoy diciendo que tú tienes que cumplir lo que yo te voy a mandar. Pero entonces, él decía, pero ¿cómo yo? Porque yo soy tan joven y yo no puedo hacer eso, porque yo no tengo conocimiento, yo no soy ni siquiera un sacerdote. Porque por lo menos Ezequiel era sacerdote. Lo que era Ezequiel, porque Ezequiel y Isaías eran fuertes, porque Isaías, fíjense bien cómo a Isaías se le fue dando, se fue y esperó que Dios, ahí fue que los animalitos, los buitres, lo alimentaron. Que le dijo, pero yo, no, vete, come. Y se fue y se durmió. Y ahí comió y bebió y de todo. Entonces es la hora de tu salir. Es la hora de tu salir. Entonces comenzaba a hablar lo que decía el Señor. Pero ¿qué pasa? Isaías agarró y fue a donde una viuda. No sé si han oído la historia, porque yo lo que estoy haciendo es un enfoque, no quiero entrar. Una viuda y tenía un hijo y le abasteció todos los alimentos y todo. Y tenía un hijo, pero el niño, él se encariñó con el niño y todo eso, pero ahí comienza lo de Isaías, lo que le dijo a la viuda que comiera y bebiera y cosas, le suplió todas sus cosas. Y luego se murió el niño, pero entonces ahí hizo el primer milagro, que Isaías fue el que reveló por medio de sueños la venida del Mesías. No sé si otros más, porque estoy haciendo un enfoque de lo que es había un profeta que era que le decían el profeta desobediente.
No era Jonás, era otro que no era Jonás. Era un anónimo y no tenía nombre. Ese fue en la gobernación, en el rey de Jeroboam, sí, que era bien malo. Pero fíjense bien que en todo ese acontecimiento, después de Moisés, ¿quién fue que vino? Vino Josué, pero después Josué, ellos fueron bien listos. Ellos oraban, porque es que uno no puede descuidarse. Ese era un pueblo obediente. Pero ahí comenzó después de los jueces, que Dios se comunicaba con jueces. Después vino Ruth y Noemí. Ese es el enfoque. Ahí aparece, en Primera de Samuel, aparece, creo que en el 3:1, aparece en Samuel, fue que sí que aparece Sansón. Primera de Samuel, porque en Ruth y Noemí, en el primero de Samuel, pero esos fueron dos que decía donde quiera que tú vayas, yo vaya. Ana fue que tuvo a Samuel. Y hasta que no se lo quitó, le digo, bueno, hasta que lo voy a presentar al Señor. Ahí, ustedes buscan en 1 de Samuel 3:1, en 2 de Samuel capítulo 2, ahí viene, se proclama el rey David. Primera, segunda. El 2 de Samuel capítulo 2, no, en 1 de Samuel 3:1, ahí fue que apareció Sansón. Ahí viene ya, ahí ya aparece después en los Sansón, aparece Samuel como ya Samuel fue el pacto con David. Allí vemos cómo aparece el profeta Natán. Ahí Natán, ahí aparece porque es que lo que yo digo, que como dicen aquí en los 5 profetas, eran 4 profetas, pero eran 5 libros. Será porque escribieron mucho, pero hubieron más de 130 y tantos profetas. Pero así clasifica, porque Isaías fue uno de los que más habló y tuvo sueño que venía un Mesías, y ya ustedes saben esa historia. En 2 de Samuel, capítulo 2, ahí porque ya todavía no había en los jueces, se comunicaba Dios, se comunicaba por jueces y hacían su veredicto. Habían jueces, habían gobernadores, pero Samuel nace y nace de Ana. Ana tuvo a Samuel. Después se proclama como rey de Judá. Después, rey de Israel. En 2 de Samuel fue el pacto con David. Allí vemos cómo aparece el profeta Natán. Otro profeta que no aparece en esa clasificación. Pero, como le digo, ¿cuál es la profecía? Dice, esa es la palabra, pero dice, en los profetas mayores 5 libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, incluyendo a Bará. ¿Qué son los profetas menores? Son 12 libros
que confrontan los profetas menores, Joel, Osea, Amón, Adías, Jonás, ahí entra Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vemos a Eliseo y Elías. ¿Qué pasa con Eliseo? Eliseo, Dios lo vio que era un hombre bien fiel, bien trabajador, pero honesto. Mandó a Elías. Él fue el discípulo. Ahí junto y fue discípulo. No aparece en los 12 libros, pero lo que quiero decir es un enfoque que de todos los profetas, los menores, Dios le habló y también tuvieron sueños. Pero hay algunos que no se mientan ahí, pero ya sabemos por qué, porque leemos. Yo traje la historia de Osea, que fue también un profeta que Dios lo mandó a casarse con una prostituta. ¿Pero para qué? Para hacerle ver al pueblo de Israel que ellos estaban prostituyendo. Porque fíjense bien que después que de la época de Moisés, la época ya que dejó a Isaías, que dejó, después de Moisés, vino Josué, porque él tenía otro nombre, pero él lo bautizó como Josué. Y Josué mantuvo el pueblo y tuvieron oraciones, pero fíjense bien cómo Josué, que se comunicaba siempre con Dios, y la tribu, toda la tribu la dividió y le dijo ya todo lo que tenían que hacer. El pueblo de Israel era malo, volvían a ser malos, y Dios mandaba a su profeta a que le diera el mensaje. Por medio de la palabra le decían que ellos todavía que era un pueblo rebelde, que no hacían caso. En Josué pasó todo lo contrario. Él supo llevar su pueblo con las palabras, con la alianza, todo con Moisés, la tabla, todo. Su pueblo lo tuvo lleno de esperanza. Y después del pacto que aparece Natán, ya es otro profeta. Después en Primera de Reyes aparece vemos que está la muerte de David. La muerte de David, aparece Salomón, el hijo del rey de David. Ahí aparece la apostasía. Ya saben lo que es la apostasía. La mayoría viene la dificultad de Salomón, viene el problema, viene otra vez el pueblo rebelde, el pueblo, y ahí viene y gobierna, porque por medio de una reina, yo no sé si ustedes saben la historia, viene Joroboam, que era malo. Allí también aparece el profeta de Judá, que amonesta al rey Jeroboam. Pero a este le llama el profeta anónimo. Ahí es que viene el profeta anónimo. Y lo engañaron. Ese profeta lo engañaron. Dice que fue un profeta desobediente. Pero imagínate, si le dice,
Otro, yo también soy profeta. Y vengo a decirte, no, yo no quiero ni pan, ni vino. Yo voy a regresar por donde yo me fui. Yo no voy a regresar por ahí, yo voy a regresar por otro camino. Pero insistió ese rey tan malo y le mandó un profeta. No, yo soy un profeta igual que tú, vamos y comamos y bebamos. Y ahí, ¿quién fue que dominó a ese profeta? Eso fue lo malo. Ahí es que están las tentaciones. Él estaba ya descansando. Ya había insistido tanto, Roboam. Dile, pero venga, porque como le dijo, no, porque ha dicho el Señor, ha dicho esto. Es igual que todos estos profetas. Que si tú te mantienes, oye la voz de Dios, vete al desierto, escucha la voz de Dios, espera el tiempo de Dios. Entonces, él fue muerto por un león. Se dice que el profeta desobediente. Hay que obedecer la palabra. Insistieron tanto y él le dio tiempo, le dio ventana abierta al contrario. Por eso que dice que los descendientes de David fue uno muy fiel. Tuvo una tentación y el profeta Natán lo mandó. Le dijo, mira, ha dicho el Señor que hay uno que le cogió la mujer a su mejor amigo. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Tú vas, porque era el rey. Oh, pero tú tienes que hacer algo. No, pero dime quién es para agarrar y matarme. Eres tú. Le señaló, porque eran profetas, eran profetas que sabían, esperaban el tiempo del Señor. Jeremías enfrentó persecuciones, tortura. Entonces intentó asesinato, mensajes, le daban mensajes y cosas. Y yo quiero que sepamos y que cada uno de nosotros colaboremos en estudiar los profetas. Yo he sido una obediente y me he metido en esa situación eso, porque es que cuando tú comienzas a leer la palabra, te lleva una, te lleva otra, y discúlpenme, pero te lleva otra, y uno goza tanto, pero yo le digo también, que también uno tiene tristeza, mucha tristeza, porque ese Roboam, que agarraba niños, todo lo que hizo, era un profeta que era de la descendencia de los que creían, los que eran fieles, de David. Él hizo tantas cosas malas, y lo desnudaron, lo hicieron otra vez a hacer cosas y lo humillaron, pero él se volvió a Dios y oró y dijo, óyeme Señor, Dios de mis antepasados, óyeme, te ruego que me perdone. Y lo llevaron otra vez a ser el rey. Y él predicó la palabra. O sea que Dios tiene misericordia. Todavía es ahora que Dios está bregando con el pueblo de Israel. Hasta aquí mi largo, porque yo le estoy diciendo que según lo que dicen, porque hay que leer la palabra, dicen que ya no hay profeta, que el último profeta del Nuevo Testamento fue Juan. Amén. Y del Viejo Testamento fue Malaquías. Ambos, de una manera o de otra, predijeron que había un Mesías que venía y decían todas las cosas que van a acontecer, y eso van a acontecer. Amén. Todo eso porque dice que eso se va, cada una de esas cosas van a acontecer tarde o temprano. Amén. Y para eso es que tenemos que leer lo profético, los profetas, la profecía, la palabra,
porque Dios a través del oído es que nos da la fe. Dios lo bendiga y gracias por su tan larga espera. Amén, gloria a Dios.